Se pega. Ay, me había ido. Como les decía, hoy día vamos a aprender algo muy interesante que a lo mejor siempre lo hemos escuchado, pero nunca le hemos tomado realmente el peso a lo que dice. Por eso, ahora, primeramente les voy a pedir que tengan a mano su Biblia o alguna, no sé, de repente uno tiene la Biblia en el celular o tiene, porque vamos a escudriñar la palabra y vamos a tener un sustento bíblico de lo que nosotros decimos. Por eso es importante. Yo le decía la otra vez al hermano Rodrigo que yo cuando hacía las meditaciones antes, yo googleaba, colocaba la meditación y buscaba lo que tenía que hacer. Pero eso tiene que tener un sustento bíblico. Y por eso vamos a hacer este estudio con nuestra palabra, ¿cierto? Pero antes de empezar, le vamos a pedir a nuestra hermana Silvia que nos guíe en un momento de oración para que Dios sea quien guíe este estudio bíblico del día de hoy. Yo, hermana Carla. Amoroso Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, en esta hora, Señor, te queremos alabar, te queremos glorificar, te queremos dar gracias, Señor amado, por el privilegio que tenemos, primeramente, de poder conocerte, de poder sentirte en nuestras vidas, Señor amado, de poder saber que tú tuviste misericordia de nosotros, Señor bendito, y nos llamaste a tus caminos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones de este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor amado, por los alimentos, el abrigo, el techo que nos cobija, Señor amado. Gracias por los hermanos que están trabajando también, Señor. En esta hora te alabamos y te glorificamos por ello. Te rogamos que tú les protejas, Señor, y que tu nombre se glorifique en su vida. Ahora, Señor, te queremos rogar por nuestra hermana Carla, Padre mío, para que tú seas, Señor, usándola con poder, con autoridad, Señor bendito, para que ella pueda ser instrumento en tus manos al exhortar tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar atento a tu palabra, Señor amado. Tú abras, Señor, nuestro entendimiento espiritual, Señor amado, para poder entender y comprender tu palabra, para poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas, Señor amado. Abre, Señor, nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tu gloria y tu magnificencia. Quédate, Señor, con cada uno de mis hermanos que participará en esta reunión, Señor amado. Bendíceles, glorifícate en sus vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una alabanza que tiene un poco de relación con la palabra del día de hoy. El hermano Felipe nos va a poner quiero ser más como tú. ¿Cómo estoy mostrando aquí? Al tiro que mi mamá me cerró la carpeta. Quiero ser más como tú. Ayúdame. Se me pierde aquí. Yo lo guardé aquí. Aquí. No. Uy, no lo encuentro. ¿Es algo? Al tiro. La tenés que cargar. Esperemos un poquito, por favor. Que no me aparece la... ¿Por qué se le fue la imagen? No me envió ninguna. Quiero ser como más como tú.
¿Cómo se llama? Porque no tengo ni una y usted tampoco me envió ni una que se De llama. Gloria en Gloria se llama la canción, Felipe. De Gloria en Gloria. ¿La mandé al WhatsApp? Por lo grande. Te la mandó al WhatsApp. Sí, pues sí, esa descargué, pero no aparece ninguna que se llama así. Aquí está. La fotografía. ¿Se fue la imagen otra vez? ¿Me la tomé? Ya, aquí está. Mm. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. ¿Se le va la imagen? A ver. ¿La escuchan donde estoy diciendo? No. Parece que tenemos un problema con la canción, Felipe. Lo más probable es que tenga un problema de internet, hermana Carla. Ahí sí yo, ahí sí. Sí, hermana, tenemos, se nos cayó la internet por un rato. Disculpe. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Amén. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado esta alabanza, ¿cierto?
y cuando la cantamos, dice algo muy poderoso, porque dice que quiere ser como nuestro Señor Jesucristo, que nosotros queremos ser como Él. Y Dios también siempre quiso que nosotros fuéramos como Él. Amén. Pero nosotros, desde nuestra imperfección, hemos sido lo que no hemos cumplido con ese plan divino que tenía nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de eso. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Que muchas veces nosotros decimos queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, pero podríamos haber sido porque Él no hizo su imagen y semejanza. Pero nosotros como seres imperfectos nos alejamos de ese plan divino. Por eso, hoy día, hermana Betty, ¿usted me puede habilitar para compartir pantalla, por favor? Listo, hermana Carlita. Amén. Vamos a... ¿Ahí ya estoy compartiendo o no? Sí, estás Ya. compartiendo. Ya. El día de hoy, en nuestro segundo estudio bíblico, y este estudio bíblico está basado bajo una temática que estamos aprendiendo, que es la doctrina del hombre, y lleva como título, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si ustedes ven, cuando nosotros queremos decir que queremos ser como el Señor, es porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Por eso vamos a partir primero con elementos técnicos, porque cuando uno hoy día quiere predicar la palabra, las personas te ponen en tela de juicio y uno tiene que demostrar con hechos concretos que Dios es un Dios que existe. Y por eso nosotros tenemos que estudiar y tener un sustento en la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy día el enemigo, hermano, se mete por pequeños espacios para quebrantar lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Por eso, esto me pareció muy importante, porque cuando nosotros hablamos, Dios hizo al hombre a su semejanza, ¿qué diría una mujer? Que la dejó afuera de lo que Dios quiso para nosotros, ¿cierto? O a lo mejor la Biblia miente porque la Biblia solo considera al hombre. Y así, ¿a quién están poniendo tela de juicio? La palabra del Señor, ¿cierto? Porque por ahí se mete el enemigo. Lo que va a decir, primero, a Dios no se le cuestiona. Y si Dios utilizó la palabra hombre para designar a la humanidad, nosotros no tenemos que ponerlo en tela de juicio, porque Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, si Él quiso usar esta palabra para designar a la raza humana, primero nosotros no tenemos que poner objeción a eso. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a este hombre para designar a toda la raza humana. Y además, si Dios utilizó esto además para designar al género masculino, a lo mejor puede ser que tenga un punto de vista teológico de un liderazgo del hombre, pero eso no está malo, porque la mujer vino a complementar al hombre, porque cuando Dios creó a Eva es porque vio al hombre solo. Y nosotros como mujeres no tenemos que sentirnos tristes de eso, debemos sentirnos muy contentas de que el hombre no pudo vivir solito y nosotros vinimos a acompañarle, porque cada uno tenemos, ¿cierto?, nuestro plan en la vida. Entonces, esto es muy importante. Yo los voy a invitar, hermanos, a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Y le voy a pedir a mi hermana Anita, si está por ahí. Ya, leemos 26 y 27. Amén, hermana Anita. Ya. En el nombre del Señor leemos. Entonces Jesús dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Anita.
Entonces, lo primero que podemos sacar es limpio que Dios aquí habla del hombre, pero considera al hombre y a la mujer porque está refiriéndose a la raza humana. Entonces, cuando Dios ocupa esta palabra, nos incorpora a todos sus hijos. Por eso yo aquí puse en una imagen, acá, que acá hay niños de diferentes razas, porque Dios incorporó a todos dentro de su divinidad, dentro del planeta Tierra, ¿cierto? Cuando Dios nos creó. ¿Por qué fue creado el hombre? A ver, yo voy a hacer como en el colegio, voy a preguntar nomás. Pero el que sepa, diga al último. Hermana Betty, ¿por qué cree usted que fue creado el hombre? No está la hermana Betty. No, si estoy, hermana Carlita, lo que pasa es que no podía desmutearme. ¿Por qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios. Ya. Me mató la respuesta, ya tenía que decirme otra cosa, ya, pero no importa, eso quiere decir que es muy bien. Ya, ¿por qué fue creado el hombre? Primero, Dios no tenía por qué crear al hombre, no tenía ninguna necesidad. Por eso, cuando nosotros decimos, yo en mi tiempo libre voy a ir a la iglesia, en mi tiempo libre voy a estudiar la palabra, yo tenía tantas cosas que hacer y no pude conectarme al culto del Zoom. ¿Ustedes piensan que a Dios eso le importó cuando nos creía? Si Él es el Dios Todopoderoso. Él no necesitaba que nadie le alabara, que nadie le glorificara. Y dentro de su gracia nos creó. ¿Para qué? Para su gloria. Porque en la Trinidad Él no necesitaba crear al ser humano. Entonces, de repente, hay personas que dicen, somos cristianos y quieren que uno le tienda poco menos que un santuario porque es cristiano. Y eso no es así. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de la vicisitud, a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para su gloria. Para que nosotros le glorificáramos. Y imagínense, y esto tiene un propósito súper importante. ¿Por qué? Porque para Dios somos importantes para toda la eternidad. O sea, cuando este mundo pase, nosotros igual vamos a seguir. Entonces somos muy importantes para Dios. Pero es importante que nosotros comprendamos que, hermanos míos, imagínense, porque uno de repente hace cosas para que el resto te reconozca. Y nosotros que somos un ser imperfecto, que somos un ser humano más, y Dios en su gran maravilla, igual nos creó. Entonces, cuando nosotros decimos esto, es súper importante porque ¿qué más podemos querer si ya somos importantes para Dios, para la eternidad? ¿Qué más podemos querer si Él ya nos tiene en la palma de su mano? ¿Qué más? Si Él no hizo, Él guía nuestras vidas. Entonces, cuando yo meditaba esto, yo sentía en mi corazón que mi vida era significativa para el Señor, era importante para Él. Pero, si nosotros creamos, este propósito tiene dos opciones. Cuando nosotros le glorificamos para Dios, tiene una importancia para Dios, pero tiene una importancia para nosotros. Y yo aquí le puse una imagen de un hombre, ¿cierto?, que está en un campo, sin problemas, sin aflicciones, sin cansancio, sin pandemia, sin problemas, sentimos un gozo inmenso. Hermanos míos, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente ustedes están cansados, ustedes están atribulados de prueba a lo mejor, y usted iba el día domingo a la iglesia o en su casa ponían una música y empezaban a glorificar el nombre del Señor y llegaba la calma a su vida, llegaba la paz, llegaba la tranquilidad. A mí muchas veces me pasó eso. Y yo después veía mi problema
Entonces, es sumamente importante y además para Dios es importante porque Él, al ver que nosotros le glorificamos, Él se regocija en nosotros. ¿Por qué? Porque si pensamos en nuestros intereses, primero debemos disfrutar de Dios y deleitarnos de Él. Debemos disfrutar. La hermana Betty la semana pasada hablaba de las maravillas del mundo y de todo lo maravilloso que había creado Dios. Y nosotros podemos disfrutar de los árboles, de los alimentos, de los animales, de tener un hogar. Y eso es deleitarnos en Él. Y eso fortalece nuestra relación con el Señor. Porque, hermanos, si nosotros entendemos que Él no nos necesitaba, es una bendición para nosotros entrar en la presencia del Señor. Para nosotros es una bendición disfrutar de la comunión con Él. Porque esto es algo grande. Los que han sentido, de repente, hay hermanos que Dios los utiliza como instrumento. Imagínense, hermanos, cuando uno ve que un alma está ganada para Cristo, uno se siente contento o no se siente contento. Uno se siente feliz. ¿Por qué? Porque uno entra en una comunión más directa con nuestro Señor Jesucristo. La actitud normal del corazón del creyente es regocijarse en el Señor y en las lecciones que Él nos da. Eso es lo más importante. Porque cuando le glorificamos, experimentamos un gozo, hermanos, que no lo sentimos nunca antes en nuestra vida. Y nosotros aprendimos que el gozo, como es un fruto del Espíritu, es algo permanente, que es una felicidad permanente. Y de repente hay hermanos, no sé si ustedes han visto que tienen prueba tras prueba, y tienen una tranquilidad, una felicidad, que uno dice, ¡ay! ¿Cómo está parado si está viviendo la tremenda prueba? ¿No les ha pasado eso alguna vez? Y lo ve como tan tranquilo, porque ellos tienen una comunión con Dios, porque ellos saben que Dios va a estar ahí. Y eso, hermanos míos, Él se regocija cuando nosotros tenemos esa comunión con Él. Y cuando señalamos que el hombre, a imagen de Dios, bueno, ya aprendimos que es hombre. ¿Por qué decimos eso? Cuando nosotros decimos es imagen y semejanza, quiere decir que es algo que tiene la misma forma de. Entonces, que nosotros nos parecemos a Dios y tenemos la misma forma de Dios. Pero Dios es tan grande que sería muy osado de una persona decir que el hombre tiene que tener esta característica, porque nosotros no conocemos a Dios en su totalidad. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, lo que nos tiene que quedar claro de esto es que de cualquier manera que el hombre actúa es porque tiene una semejanza con Dios. Y eso es muy importante, porque Dios planeaba hacer una criatura similar a él mismo. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó. Entonces ya no fuimos igual a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y los teólogos a lo largo del tiempo siempre han intentado describir cómo es Dios. Pero eso no es lo importante. Porque Dios en sí mismo es el Señor Todopoderoso. Y además, Dios siempre quiso decir que el hombre represente a cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y quien realmente encarnó cómo es nuestro Señor fue Jesús en la tierra. Entonces, ahí para el Antiguo Testamento era muy difícil decir cómo era Dios, pero para el Nuevo Testamento y de ahí para nosotros es más fácil, porque Dios envió a alguien a su semejanza aquí en la tierra, entonces nosotros debemos actuar como Él actuó en la tierra. Y así es mucho más fácil. Yo me acuerdo que el otro día el hermano Rodrigo decía que él decía que hacía algunas cosas o no pensando que Dios lo estaba mirando y que estaba ahí compartiendo con él, ¿cierto? Entonces decía, ¿será bueno, ya, no sé, tomarse un trago?
y decir, si Dios estuviera ahí presente, ¿yo me tomaría este trago o no me lo tomaría? Entonces yo les quiero plantear otra cosa. ¿Dios haría lo que nosotros hacemos o no lo haría? Y para eso pondríamos el ejemplo de Jesucristo. Por ejemplo, decimos una mentira piadosa, y yo me colocaría a pensar, ¿Jesús habrá dicho alguna mentira piadosa o no? Y ahí yo digo, analizo y digo, no, Jesús no dijo una mentira piadosa. Entonces yo no lo tengo que hacer, porque ahí es mi ejemplo concreto. Y así con un montón de cosas. A veces nosotros juzgamos mucho, no, que está aquí, pero ¿cómo era Jesús? Él juzgaba a la mujer infiel, pecadora, él la juzgó. No, porque dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y nosotros a veces somos súper buenos para enjuiciar. Yo sobre todo, de repente, oh, lo que hizo es así. Pero eso no es bueno, porque nosotros tenemos que entender que la semejanza del hombre a Dios exigiría una plena comprensión de quién es Dios en sus acciones y un pleno entendimiento de quién es el hombre y de lo que hace. Y créanme que nosotros ni nosotros mismos nos conocemos. De repente hay personas que uno cree que conoce, pero en los momentos de cuando hay una pelea, uno ahí realmente conoce a esa persona. Y si nosotros no conocemos al hombre, ¿ustedes creen que podremos conocer a Dios en su magnificencia? Entonces, ¿qué nos tiene que quedar de esto? Es que la expresión se refiere a que cualquier manera en la que el hombre actúe es como Dios. Y acá yo puse la caída de la imagen de Dios. Perdón, acá. Y puse una imagen distorsionada. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado, uno se aleja de la imagen de Dios, es decir, ya no es tan parecido. A lo mejor ya no tiene las mismas características que uno estaba estudiando, aprendiendo, llevando a cabo, pero uno igual se sigue aprendiendo a Dios. Y por eso, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Noé que tiene que, bueno, se lo voy a explicar como lo entendí yo, que había que matar a quien mataba, porque esa persona que mató estaba atentando contra Dios, porque nosotros nos parecemos a Dios. Entonces, si nosotros actuamos mal contra un hijo de Dios, es como atentar contra Dios. Entonces, porque hay que comprender que todos los hombres y mujeres son hechos a semejanza de Dios. No importa la religión, no importa el color de piel, porque de repente nosotros decimos, no, que los católicos, y nosotros tenemos que ser capaces de entender la diversidad, ver que la pureza moral muchas veces se pierde y no refleja la santidad de Dios. Pero el hombre sigue siendo imagen de Dios en todos los aspectos de su vida. Porque aunque se haya distorsionado, es decir, aunque yo pequé y ya no me parezco tanto a Dios, a pesar de eso, yo sigo teniendo cosas de Dios en mi vida. Pero somos menos parecidos que antes. La plena medida de la excelencia de nuestra humanidad no se verá de nuevo en la tierra. ¿Cuándo veremos nuestra imagen tal cual Dios es? Cuando Dios venga a la tierra por nosotros. Pero mientras tanto, tenemos que estar ahí cerquita tratando de parecerse a nuestro Señor Jesucristo y no alejarnos de su camino. ¿Y cómo nosotros podemos recuperar esa imagen que se había perdido? Aquí puse a 2 Snoopy. Y ustedes ven que estos 2 Snoopy son iguales. Nosotros nunca vamos a llegar a ser igual a Dios, pero sí podemos crecer progresivamente en Dios. ¿Y cómo podemos crecer progresivamente en Dios? ¿A quién se le ocurre, hermanos? Hermana Alejandra, ¿cómo cree usted que podemos parecernos cada día más a Dios? Practicando lo que dice la palabra.
En el fondo es un día a día, si la perfección, como usted dijo, se alcanza cuando Jesús venga, pero nosotros estamos en el proceso de perfección y nos vamos a parecer más a Cristo en la medida que nosotros nos acerquemos diariamente en comunión a Él y con su ayuda podamos Y eso- practicar un poquito más su palabra. Pero Ese además, sería mi lo que opinión. decía en este estudio, que uno está súper bien, hermana Alejandra. Le voy a tener que poner puro 7, voy a tener que hacer una maula en esta prueba. Lo que yo quiero, pero nosotros, Dios nos dice que podemos acercarnos a esta semejanza comprendiendo a Dios. ¿Y cómo lo podemos comprender a Dios? Primero, glorificándole, enseñando la palabra, estudiando, ¿cierto? También los evangelios, haciendo lo que Dios nos manda. Y así vamos a ir renovándonos en conocimientos y nos vamos a parecer cada día más a Dios. Amén. Porque así nosotros avanzamos en nuestra madurez cristiana y avanzamos en nuestra vida y en nuestro carácter. Por eso, la meta que nosotros tenemos para que Dios nos ha redimido es poder ser transformado según la imagen de su Hijo. Y esto está en Romanos 8:29. Amén. 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 Y como le adelanté, ¿cuándo vamos a tener la restauración completa de la imagen de Dios? ¿Cuándo va a ser? Cuando Él venga. Cuando Él venga por Cuando nosotros. Él venga. Amén. ¿Cierto? Entonces, si vemos esto es como un caminito. Dios nos creó a imagen de semejanza, el hombre pecó, se alejó, ¿cierto?, de esto, pero seguimos en este camino, pero también el Señor nos dice que cuando nosotros pecamos, nos alejamos de esta imagen, pero que podemos volver a recuperar la imagen de Dios, pero nunca vamos a ser igual a Dios hasta que Él venga. Entonces, como un círculo que uno tiene que ir renovando continuamente. Y el autor señalaba que hay aspectos específicos de nuestra semejanza a Dios. Por ejemplo, aspectos morales. A nosotros nos distinguimos de los animalitos, que nosotros sabemos lo que es bien y es mal, que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno, que nosotros sabemos cómo podemos dañar a nuestros hermanos, ¿cierto? Un animalito no actúa de esa manera, no tiene conciencia. El animal actúa como por instinto, por satisfacer sus necesidades, pero el hombre no puede ser así. Entonces, cuando el hombre va a pecar, él sabe que si lo que está haciendo es bueno o malo. Además, por aspectos espirituales, ustedes saben que nosotros tenemos un espíritu y cuando nosotros, ¿cierto?, ya no estemos en esta tierra, nuestro espíritu se va a ir con nuestro Dios, porque nuestra carne es carne, pero el espíritu es lo que nos va a hacer. Además, hay aspectos mentales, que tenemos la capacidad de razonar, de pensar lógicamente. Por ejemplo, cuando una abeja hace un panal, siempre hace el panal de la misma manera. Cuando un animalito hace su casita, siempre la hace de la misma manera. En cambio, el ser humano se va perfeccionando, va respondiendo a ciertos problemas, va respondiendo a ciertas necesidades, va siendo cada día mejor. Porque tropezamos con una piedra, ¿cierto? Aprendimos y después de aprender, y además hay aspectos relacionales.
¿Cuáles son estos aspectos relacionales? Primero tenemos una relación con Dios que los animales no lo tienen. Tenemos un sentido de comunión entre sí. Nos relacionamos entre matrimonio, nos relacionamos con la familia, porque funcionamos de acuerdo a ciertos. Se me había ido el internet, hermanos. Pero ahí estoy compartiendo lo último. Y como les señalaba, tenemos aspectos relacionales, que es la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, pero también nos relacionamos con los hermanos, nos relacionamos con la familia, y había un pasaje que me gustaría leernos textual. Dice, en una iglesia, cuando los creyentes andan en comunión con el Señor y unos con otros, es mucho mayor que la armonía interpersonal que experimenta un animal. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y también entre nosotros, eso los animales no lo logran. Y el hombre es como Dios, en una relación con el resto de la creación. ¿Por qué? Porque al hombre se le ha dado el derecho para gobernar la creación. Entonces también somos responsables de cuidar la creación. Porque la hermana Betty la semana pasada decía que nosotros tenemos que cuidar los paisajes, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros nos ha dado ser como por decir así, el hermano mayor de la creación. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlo. Y para finalizar, nosotros tenemos una dignidad como portadores de la imagen de Dios. Dios creó el universo y nos creó a nosotros a su imagen, algo como Él mismo. ¿Y qué? Nos dice querido crear a un perrito como imagen de Dios, lo hubiese creado, pero Dios nos dio a nosotros la maravilla, el beneficio de nosotros ser como semejante a Él. Nosotros somos como nuestro creador. Y eso nos... Esperemos que nuestra hermana Carla se vuelva a conectar. Esperemos un ratito. Muy interesante. Si tienen consulta igual, la puedan hacer a nuestra hermana Carla. Se me había ido al internet, hermanos. Pero para terminar, a mí me gustaría dar 3 ideas. Primero, que todo ser humano tiene el estatus de ser creado imagen de semejanza de Dios. Y por lo tanto, todos se merecen un respeto hacia Él. Además, todos merecen tener dignidad, ya sea personas de otra raza, a lo mejor los ancianos, los niños. Nosotros todos tenemos que respetarnos. ¿Por qué? Porque todos tienen algo de nuestro Señor. Y tenemos que ver a los humanos como un animal más alto. Solamente nuestro sentido de significancia con la vida para glorificar a Dios
es lo que nos separa del resto de los seres del planeta y de la creación. Hermano, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero que le haya quedado un poco claro. El día domingo vamos a seguir perfeccionando y aprendiendo más de este pasaje. Y me gustaría que me dijeran como con qué se quedan, de esto que aprendimos. Sí, no, hermana Carla, solamente, bueno, decir que el estudio es muy, muy bueno. El Señor está entregando palabras contundentes, poroto granado, como dice el hermano Marco, está dando poroto granado, y que el Señor nos dé la sabiduría para poder todos en un mismo sentir ir aprendiendo. Resaltar lo que mencionó usted, hermana Carla, en la última parte sobre la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción. Nosotros como cristianos no podemos pensar de otra manera, no podemos tener una opinión discrepante con la Escritura, y sobre todo lo que se está discutiendo en estos días en el Congreso. Nosotros como cristianos, amados hermanos, yo lo mencioné tiempito atrás, tenemos que escudriñar la Escritura, leer la palabra, relacionarnos con Dios, pero no podemos quitar los ojos de lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad. Se está discutiendo la aprobación del aborto libre desde la semana número 14. Y nosotros como cristianos no podemos pensar igual que el mundo. No podemos. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba nuestra hermana Carla es muy importante. Nosotros leemos el Salmo 139, que dice que nuestros embriones, los ojos, el Señor iba viendo cómo se desarrollaba nuestro embrión, y entendemos que la creación, cualquier sea la causa de la gestación de un niño, es porque Dios lo permitió, a pesar de la difícil situación de una violación. Por muy cruda que sea, la violación es una aberración, porque en el corazón del hombre no está Dios. Pero la gestación de ese pequeño, nosotros como cristianos debemos pensar y creer, tener la convicción desde que desde el momento de la concepción hay vida, y hay vida creada por Dios, permitida por Dios. Entonces, la dignidad que habla la hermana Carla y que la resalta muy bien es desde el momento de la concepción, desde que fecunda el espermatozoide al óvulo y se genera la gestación. Desde ahí comienza la vida. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos, hermanos, y que sometamos nuestro juicio a la Escritura y nuestra opinión, porque bien como decía nuestra hermana Carla al principio, y lo encontré súper importante, ¿quiénes somos para discutir con Dios? ¿Quiénes somos para ir cuestionar a Dios? Dijo la hermana Carla, y lo encontré súper bien. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? Nosotros debemos someternos a Dios, someternos a su ley moral, y no podemos tener una forma de pensar distinta. Si nosotros pensamos distinto, es porque simplemente hay áreas de nuestra vida que tienen que ser sometidas al trato del Espíritu Santo. Y como decía la hermana Carla también, el fruto del Espíritu es permanente. Entonces, si hay áreas de nuestra vida o pensamientos de nuestra vida que van en contra de lo que dice la Biblia, es porque tenemos que revisarnos nuestra forma de pensar y someterlo a Dios. Yo creo que es muy importante lo que dijo, y es una forma de contextualizar la enseñanza a los tiempos que estamos viviendo. Eso nomás, hermana Carla, y felicitarla y decirle que el Señor la siga usando y que nos permita a nosotros poder captar la mayor cantidad de enseñanza que se está entregando en este tiempo. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene la oportunidad? También vamos a dejar esta oportunidad si alguien tiene alguna petición para orar, porque aunque nosotros nos nutramos, ¿cierto? Para ser más semejante a Dios, ¿cierto? Escudriñemos la palabra,
también nosotros un momento de que nos juntamos, nos reunimos y tenemos que tener comunión entre nosotros. Entonces queda también la oportunidad, si alguien siente un malestar o tiene alguna petición, de ponerlo aquí, porque igual es un momento en que podemos orar los unos por los otros. Queda abierta la oportunidad si alguien lo tiene. Hermana Carlita, bueno, bendecirla en el nombre del Señor. Dios está levantando al pueblo, está levantando nuevos enseñadores y eso es bueno. Recalcar de acuerdo a que Dios nos creó a imagen y semejanza, que aunque nosotros a veces no hagamos las cosas a imagen y semejanza de Dios, uno no pierde el haber sido creado a imagen. Sí, como decía, en su imagen se distorsiona un poco, pero tenemos la oportunidad, gracias al Señor, de poder redimir y mejorar nuevamente esa imagen, algo que es muy importante. Lo otro, con respecto a pedir peticiones de oración, sí, hoy día yo estuve conversando con una colega, a su mamá, antes de Navidad, le encontraron algo al interior y resultó que es como un precáncer. Entonces ahora ella se tomó todos los exámenes y el próximo jueves ella va a ser operada. Y esa operación consiste en que todo su interior será sacado. Así que para que podamos orar por ella, por su mamá, por mi colega se llama Natalie, para que el Señor les pueda traer paz, calma y que todo esté bajo el control y la dirección de Dios. Por eso, y hoy día estuvimos conversando y yo le dije, Natalie, yo a la tarde tengo culto, así que voy a poner a tu mamá y a tu familia en oración. Ya me dijo Betty, muchas gracias y todo. Así que les pido su oración por la mamá de mi colega y mi colega que se llama Natalie y por toda su familia. Amén. Eso. ¿Alguien más tiene algún motivo de oración? Yo, hermana Carlita, no Ya. suelo pedirlo muy seguido por mí, pero esta vez lo voy a hacer. Por todo esto que he pasado con mi mamá, a mí se me han bajado harto las defensas y tengo una infección debajo de mi axila. Fui al dermatólogo, el doctor me dio remedios para eso, pero son muy fuertes y no quiere sanar. Sí ha ido sanando de a poquito, pero son muy fuertes los remedios, aparte de los que yo tomo para mis piernas, son muy fuertes para mi estómago y ya me está produciendo problema en el estómago. Veo que de a poco va sanando eso, pero después se vuelve a abrir de nuevo, vuelve a sangrar y en el fondo me está complicando un poco, así que quiero pedir la oración para que me ayuden a orar por esto. Porque tengo por 3 meses que tomar antibióticos, pero son muy fuertes y por 3 meses yo creo que es mucho, sin haberme hecho un examen si era resistente o no a ciertos antibióticos. Yo por eso quiero pedir que me puedan cubrir en oración. Amén. En cuanto a eso. Amén. 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 Entonces tenemos 2 peticiones. La hermana Silvia. Sí, hermano, yo quisiera pedir la oración por un sobrino mío, ¿cierto? Que están con COVID, él, su esposa y sus 3 niños. Y quisiera pedir la oración por ellos para que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Y en este minuto ellos están en casa porque como están todos con COVID, ¿cierto? Todavía no han llegado a hospitalizaciones ni lo llevaron a ningún hospedaje. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran a orar por él para que el Señor sea obrando conforme a su voluntad en ellos. Eso sería, hermana. Gracias. Amén, hermana Silvia. ¿Podría dar el nombre? Sí, él se llama José Painel. Su esposa María José y sus hijos se llaman Martín, Mateo y el más chico no me recuerdo el nombre, pero están los 5 con COVID. Gracias, hermana Silvia. Amén. Igual quisiera, hermana Carla, aprovecho a pedir una Hermana. ¿No me escucha?
¿Me escuchó? Amén. Hermana Carla, la hermana de una colega hoy día tuvo un bebé. El bebé nació a las 9 de la mañana, pero la mamá tuvo complicaciones, no salió del posoperatorio, está en recuperación y ahora me acaban de avisar que la van a volver a intervenir porque tiene una hemorragia interna. Así que yo quiero pedir la oración por María Elena Sepúlveda, que es hermana de una colega amiga de Dubina, a los que le he hablado, y está tan complicadito, porque aparte ella tiene problemas al corazón. Así que pido igual las oraciones por la hermana de mi colega. Hermanas, la mamá de mi colega se llama Carola Muñoz Muñoz. Amén. Hermana Karen. Dígame. Sí. Hermana Karen, ¿me escucha? Sí, ya. Sí, la escucho. ¿Usted nos podría guiar en una oración? También le quiero pedir por la vida de nuestra hermana Patricia, que el fin de semana, ¿cierto? Estuvo, yo no sé cómo se ha sentido estos días, hermana Pati, de sus dolencias, pero el martes nos comentó en el estudio que ha estado media complicada. Esperamos que se esté recuperando. Y también por la vida de nuestra hermana Silvia, que tampoco sé cómo le ha ido con sus exámenes, pero hemos estado orando por la vida de nuestra hermana y por todas, y yo vi que usted anotó las peticiones que se dieron ahora para que oremos por esas peticiones, hermana Karen, por favor. Hermano Jaime, ¿cómo sigue su lumbago? Para incluirlo también, más o menos nomás. Me hacen trabajar igual, pero no importa. Sobrevivo. No me he recuperado 100%, todavía ando con problemas a la cintura, así que tengo que cuidarme nomás. Tengo que pasarme el carnet. De la cabeza a los pies. Amén, hermana Carla. Yo anoté las peticiones, después voy a compartir en el grupo de la iglesia. Hermana Eli. Hermana, saludarle en el amor del Señor y también quiero pedirle una petición por mi salud, porque no estaba muy bien. Por desordenada también estaba demasiado resfriada y no me he sentido. Amén. Amén. Amén, hermana Elizabeth. Ya. No sé si alguien más nos puede orar. Amén. Ya. Amén. Bueno, hermanos, la palabra del Señor es súper clara en base a nuestras enfermedades. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que en esta palabra es la que creemos, en las palabras de nuestro Señor. Y como muy bien nos enseñó nuestra hermana Carla, la palabra de Dios no se cuestiona. Y la oración que vamos a elevar ahora es una oración de fe. Y por fe vamos a estar ungiendo a la distancia con aceite a nuestros hermanos que están en aflicción y también por la gente que no conoce a Cristo, para que el Señor tenga misericordia de ellos y que en algún momento puedan conocer de la palabra de nuestro Señor. Oremos, hermanos, con fe, creyendo en la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque fuimos creados para tu gloria. Dándote gracias, Señor, porque fuimos creados para alabarte, para glorificarte, para reconocer tu santo nombre.
Amén. ¿Qué más pedir, Señor, que darte gracias? Te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tu palabra es tan sabia y tan fiel. Tú nos dices, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En esta hora nos presentamos como tus hijos delante de ti, reconociendo, Padre, que de ti proviene todo, que de ti proviene el sustento, que de ti proviene la fortaleza, que de ti proviene la salvación, que en tu corazón, Señor, nació el habernos creado, que en tu corazón, Señor, nació el hacernos, Padre bendito, y ponernos en esta tierra para formar parte de la familia de la fe. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti cuando estamos en debilidades, cuando estamos pasando por conflictos. Gracias, Señor, porque podemos darte gracias a ti por todo lo que tú eres con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti a tus pies. Por fe, Señor, estamos postrados delante de ti en tus atrios, presentando y derramando nuestro corazón, presentando estas peticiones, Padre Santo, que aquejan a tu pueblo y que aquejan a gente que no te conoce aún. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia. Señor, con toda humildad, Padre Santo, te pedimos que tú tengas misericordia. Sabemos, Padre bendito, de que tú cumplirás tu voluntad en cada una de las peticiones que están presentadas. Pero pedimos, Padre Santo, de que en este proceso que se está pasando, en estos procesos que son dolorosos, Padre bendito, tu misericordia y tu amor se puedan sentir de forma tangible, Padre bendito. Que en esta hora, Señor, que todas las personas que están enfermas, que están aquejadas, Padre bendito, física y espiritualmente, puedan sentir la paz que solamente tú das. Esa paz eterna, esa paz que no tiene explicación lógica, esa paz que no tiene explicación humana. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, la gente que está quejada de salud, la gente que está perturbada mentalmente, emocionalmente, pueda sentir tu control y tu paz en esta hora. Oh Padre, oramos con fe, ungiendo, Padre bendito, por fe, ungimos en el nombre de Jesús a todos los enfermos, los ungimos con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Que mis hermanos en donde están puedan sentir, Padre Santo, el ungimiento que el Espíritu Santo da a sus hijos. También, Señor, te presentamos a las personas que no te conocen, para que también puedan sentir tu presencia. Que aún en estado de inconsciencia puedan sentir de tu poder, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu sea haciendo con cada una de las personas, Señor, que están acongojadas, que están afligidas. Que en el nombre de Jesús, Señor, ellas puedan sentir la paz, puedan sentir, Señor, la calma, Señor, puedan confiar, Padre bendito, descansar en tu palabra, porque tú traes, Señor, reposo en nuestras vidas. Tú traes agua en los lugares donde están secos. Tú das vida donde había muerte, Padre bendito. Porque tú tienes el poder de todas las cosas. Tú tienes el poder, a ti nada se te pasa. No hay enfermedad más grande que tú. No hay problema más grande que tú. No hay hemorragia más grande que tú. No hay precáncer más grande que tú. No hay lumbago, no hay resfriado, no hay agotamiento más grande que tú, Padre Santo. Oh Padre bendito, tú tienes el poder de todo. Tú tienes el control sobre todo. Oh Padre, y a ti, Señor, clamamos. Al único sabio Dios, al creador del universo, al que nos crió a cada uno de nosotros, Padre bendito. A ti, oh Señor, clamamos, pidiéndote misericordia. Oh Señor, pidiéndote sanidad, Padre bendito, por todas las personas, Señor, que tienen esta petición en su corazón. Pero por sobre todo, Padre, te pedimos que ellos puedan sentirte a ti primero, que puedan conocerte a ti primero, a los que son tus hijos, que puedan sentir de tu paz, que puedan ir a esos momentos de descanso, a ese recreo, a esos pastos verdes que tú quieres que tus hijos estén. Y a los que no te conocen, Padre bendito, que a través de esta tribulación, que a través de esta situación dolorosa que están pasando, puedan conocerte a ti, oh Señor.
Amén. Oh Padre, que esté en tu corazón, que ellos te conozcan, Padre Santo. Fortalece, Señor, a tus hijos. Fortalece, Señor, a todos los que están acongojados en su espíritu. Oh Padre, y ayúdanos a nosotros, a tus hijos, a ser un canal de edificación, a ser un canal de bendición con la gente que nos pide estas peticiones. Oh Padre, si esta petición ha llegado a nuestros oídos, es para que un hijo, Señor, pueda clamar a los pies del único y sabio Dios. Oh Padre, presentamos todas las peticiones por la mamá de la colega de nuestra hermana Betty, que se haga tu voluntad, por nuestra hermana Alejandra, por su vida, por su sistema inmune, por su espíritu, oh Padre Santo, por esa infección que tiene, que se haga tu voluntad, por los sobrinos de mi hermana Silvia, por toda esta familia que está afectada con COVID, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Oh Padre bendito, por la hermana de mi colega, por María Elena, que tiene esa hemorragia. Oh Padre, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Tú puedes sacar fuerza de donde no hay. Oh Padre bendito, por mi hermana Patricia, por estos dolores que ella sufre, por estos dolores que la acompañan constantemente, y aún así tu hija trabaja día a día. Oh Padre, ante esta fibromialgia, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Son sujetos en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, por nuestra hermana Silvia, por ese precáncer. Tú tienes el control sobre esta enfermedad. Tú tienes el control sobre esas heridas, sobre esas células, Padre bendito. Tú has hecho milagros en ellas y yo sé que lo seguirás haciendo. Que en este precáncer se haga tu voluntad. Amén. Que nuestro hermano Jaime se haga tu voluntad, Padre Santo, en esa espalda, en ese lumbago, Padre Santo. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en esos dolores. Que se haga tu voluntad, Padre bendito, en esa herida muscular que pueda tener. Oh Padre bendito, por nuestra hermana Elizabeth, tú sabes todo lo cansada que está y aún así te trabaja. Oh Padre, te pido, Señor, que se haga tu voluntad, Padre Santo, en la vida de ella, que renueve, Padre bendito, sus fuerzas, que ella pueda sentir que tú eres su fortaleza, que de ti proviene, Señor, la fuerza que ella necesita día a día. Oh Padre, Señor, y renueva su sistema respiratorio. Oh Padre Santo, que se haga tu voluntad. Y mi hermana Anita también en su dolencia, Señor, que también la afecta. Oh Padre bendito, que se haga tu voluntad. Sobre todo tu pueblo, Padre Santo, presentando nuestras peticiones y declaramos y decimos que se haga tu voluntad, Padre Santo. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque lo único que sabemos, Señor, es que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, sobre todo, Padre Santo, con tu creación. Porque todo lo que tú creaste, todo lo que tú has hecho, es bueno, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a acercarnos más a ti y descansar en tu sabia y santa voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, presentamos, Señor, estas peticiones. Presentamos a nuestra hermana Lady, que también me acuerdo de ella. Presentamos esta dolencia, nuestra hermana Ruth, y todos los hermanos que tienen dolencia y la gente que aún no te conoce. Presentamos todo esto para que se haga conforme a tu palabra, tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana Karen y también, hermano, todas las peticiones que salieron aquí, hermano. Es bueno orar los unos por los otros, porque tener comunión entre nosotros hace que tengamos mayor comunión con nuestro Señor también. Amén. Así que, como la palabra de Dios decía que el propósito que Dios nos creó era glorificarle, vamos a cantar una alabanza y en virtud del tiempo, cuando se acabe la alabanza, nuestra hermana Betty nos despide con la oración final de este culto, por favor. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.
lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 sí Señor. Celebraremos en tu casa. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. No estamos en tu casa de oración, pero estamos reunidos, Señor, y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Y no dudamos, Señor, que tú has estado con nosotros y estás siempre con nosotros todos los días. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú nos mantienes
fuertes y fieles a ti. Y te damos gracias, Señor, por esa fe que cada día nos mueve a buscarte en oración, en palabra, Padre. Queremos agradecer, Señor, la meditación de tu palabra, el estudio que hoy ha traído nuestra hermana. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido ver que tú has estado con ella, te has revelado a su vida, a su mente y a su corazón. Permite, Señor, que para el domingo tengamos tan delicioso banquete como el que tuvimos ahora. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se pudo conectar en esta tarde. Gracias porque la asistencia fue mejor que el jueves pasado y te glorificamos, Señor, porque tu Espíritu Santo está tocando los corazones, Señor, para que juntos nos juntemos en armonía y poder alabar, bendecir tu nombre y también aprender de ti y de tu palabra. Gracias, Dios amado. Te pedimos que tú nos acompañes, que en el sueño de la noche tus ángeles nos cuiden y nos protejan, Señor. Oh, bendito Dios, cuán grande y bello eres ti. Fortalece, Señor, a tu pueblo en las pruebas. Todos tenemos pruebas de distinta forma y te pedimos que tú te hagas fuerte en nosotros y que nuestra convicción sea de que tú no pondrás en nosotros una carga o una prueba que no podamos soportar o superar, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque en las pruebas tú nos tienes en cuenta, porque quieres tener comunión con nosotros, quieres que te busquemos, que te alabemos, que te glorifiquemos y que también clamemos y conversemos contigo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que el resto de la semana pueda ser una semana bendecida y nos despedimos de este estudio, Señor, con la bendición que viene del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo. Amén y amén. Chao, hermanos. Chao. Chao, chao. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao. Adiós.